el peor trabajo de brujería. Desde pequeño, siempre me ha llamado la atención ayudar a la gente. Nació mi fe de la nada, y de esa misma manera entré al catecismo, realicé mis sacramentos y serví en lo que pudiera, aunque fuera solo en oración, siempre me hacía sentir lleno. En mi familia existe el don de la curación por parte de mi abuelo, que en paz descanse, y aparte de un familiar que también se dedicaba a esto. Entre mis 16 y 17 años me inicié en la curación, pero solo a personas muy allegadas a la familia. Lo que más me ha sorprendido fue ayudar a una prima que enfermó, y el diagnóstico de los doctores decía que no tenía nada. En ese entonces trabajaba y vivía en mi ciudad natal, Musquis, Coahuila. Su esposo me habló muy preocupado, diciéndome que a cierta hora mi prima se había desmayado, aparte de que comenzaba a pelearse con alguien que no estaba ahí, y su actitud había cambiado demasiado, pues era algo violenta, no quería comer ni dormir. Estos sucesos no eran en una hora fija. Lo mismo podía presentarse ya sea en el día o en la noche, y se estaba desgastando mucho. Me puse de acuerdo con su esposo para ir a verla en varias ocasiones, pero lo extraño era que siempre que estaba a punto de ir, se presentaba algún problema, como me quedaba sin dinero o salía algo en el trabajo, cosas de ese estilo. Parecía como si algo más allá de nuestra comprensión evitara que yo llegara hasta mi prima. Empecé a preocuparme. Entonces un día me propuse ir. Era sí o sí, sin importar lo que ahora se presentara en el camino. Cuando logré llegar a la casa de ellos, mi sorpresa fue ver que mi prima realmente se veía muy demacrada. Sus ojos se veían rojos, y a pesar que era ella, sentía que no era la misma persona, como si fuera un desconocido. Ella, con sus pocas fuerzas, me dijo que a veces de la nada, cuando estaba en su habitación, comenzaba con mareos y a sentirse que se iba. Al recuperar la conciencia, no recordaba nada. Sin embargo, su habitación quedaba destruida como si alguien hubiera aventado las cosas al piso. Era sábado al mediodía cuando me contó esto. Le pedí a su esposo que encendiera una fogata para hacer brasa, mientras yo iba a comprar 2 veladoras de San Cipriano. Más tarde, preparé saumerio, sal, agua, huevos y hierbas para barrerla. Nos fuimos hacia un cuarto donde había preparado un altar a mi santo antes de comenzar. Al dar las 12 p.m. en el reloj, inicié con la barrida. Puse sal en la puerta y ventanas para que no entrara nada malo ajeno al trabajo. Después, coloqué una cruz de sal en los pies de la cama y empecé a tapar los espejos para que nada más pudiera entrar. Cuando hice esto, tapar los espejos con saumerio, en uno de ellos se presentó una imagen muy aterradora. Era la cara diabólica de un brujo y me dijo: ¿Quién te crees tú para tumbarme un trabajo a mí? Y aunque en el interior tenía miedo, intenté no reflejarlo y le contesté: Nadie, yo no te lo voy a tumbar, va a ser mi Padre Dios. La cara del brujo se esfumó del espejo y me percaté que los demás que faltaba por cubrir se tornaron grises oscuros. Y no precisamente por el humo del saumerio. Coloqué a mi prima en medio del cuarto y la empecé a barrer con huevos. Le pasé las hierbas. De pronto, mi prima se desvaneció, y aquí empezó lo más pesado. Sin importar nada, yo la seguía barriendo y rezando oraciones. Cuando abrió los ojos, no era ella misma. Su mirada era penetrante y llena de maldad. Se carcajeaba, aventaba saliva con espuma, diciendo que yo no era nadie. Se movía de un lado para otro e intentaba atacarme, pero yo evadía sus manos. En un momento, mientras yo seguía,
Ella se calmó y cerró sus ojos. Cuando los volvió a abrir, estaba pálida y su cuerpo estaba paralizado con las manos torcidas. Me decía que había un perro negro detrás de mí y que quería llevarse sus ojos. Yo no podía ni quería voltear, ya que tenía que seguir rezando sin importar nada. Y nuevamente, ella comenzó a alterarse como si alguien le estuviera haciendo daño. Cuando vi su espeluznante reacción, invoqué a San Miguel Arcángel y dejé que él se encargara. Durante la limpia, mi prima dejó de respirar, ya que decía que no la querían soltar. Entonces, le puse la medalla de San Benito y ella gritaba desesperada que le quemaba. Era terrible porque intentaba arrancársela, pero yo le quitaba sus manos. Estuve como 2 horas y media barriéndola, hasta que al fin, la entidad que se encontraba dentro de ella dio los nombres completos de las personas que le hicieron el daño. Uno era su expareja, otro el primo de su ex, aparte el nombre del brujo quien realizó el trabajo pesado invocando a los demonios. Gracias a sus nombres logramos avanzar, hasta que por fin se escuchó el canto del gallo 3 veces, señal de que el trabajo que tenía había sido quitado. Mi prima volvió en sí con un llanto de dolor, y cuando salimos del cuarto, su esposo estaba muy consternado preguntando qué había pasado, ya que decía que en toda la casa se escucharon golpes fuertes entre las paredes. Después de esto, las cosas mejoraron mucho para mi prima. Es fecha en la que me sigue agradeciendo por ayudarla. Y lo último que supe por ella fue que se enteró que su ex y su primo murieron en un choque muy fuerte. Desafortunadamente, todo se regresa en esta vida, lo bueno y lo malo, y no es que Dios te lo envíe, sino que nuestras acciones, nuestra energía volverá a nosotros con la fuerza que nosotros la mandemos. Relato de Francisco Vázquez. Mi hermano sobrevivió al ataque de una bruja. Este relato que a continuación voy a narrarles sucedió en el camino que va de la colonia Ejidal Emiliano Zapata al centro de San Cristóbal Ecatepec. Le sucedió a uno de mis hermanos mayores en las fechas de las posadas navideñas. Mi hermano tenía 10 años en aquel entonces y la iglesia hacía posadas para regalar bolsitas con galletas de animalitos, dulces y frutas. Es por esta razón que muchos niños acudían a las posadas. En esa ocasión se juntaron más de 20 niños para ir a la celebración, y entre ellos iba mi hermano y 2 hermanas más. Todos partieron a las 6 de la tarde hacia la iglesia de San Cristóbal, pero para cortar camino, decidieron pasar por una barranca donde corría el agua del cerro cuando llovía. Todo iba muy bien. Llegaron a la posada que la iglesia les había brindado. Jugaron, bailaron y se divirtieron mucho. Cuando la fiesta acabó, todos partieron de regreso a su casa, pero ya era muy tarde, estaba oscuro, y en esa época no había muchas casas ni tampoco alumbrado público. Entre risas y pláticas en el camino, escucharon que a lo lejos alguien gritaba desesperadamente: «¡La bruja! ¡Viene la bruja!». Unos niños corrieron asustados, pero otros no creyeron que fuera real, entre ellos mi hermano. Mi hermana, la más grande, tomó de la mano a mi hermano, diciéndole: «Corre, dicen que hay una bruja». Pero mi hermano se negaba, diciendo: «Las brujas no existen, hermana», y siguieron su camino hasta llegar a una barranca, cuando de pronto uno de los niños, quien tampoco había corrido, empezó a gritar aterrado: «¡Ahí está!». Todos comenzaron a gritar y a correr, cuando mis hermanos voltearon hacia donde señalaba. Dice que entre la oscuridad y los árboles estaba la silueta de una mujer asomándose con sus ojos brillando.
Empezaron a correr, pero mi hermano era de los últimos. Aún le faltaba salir de la barranca. Dice que mientras corría, sintió como si alguna fuerza invisible lo empujara para caer, pero cuando se levantó y volteó hacia atrás, se quedó completamente paralizado. Había una mujer unos metros atrás, viéndolo fijamente. Estaba vestida completamente de negro, con un velo en su rostro. Sus ojos brillaban de un rojo muy intenso. Podían verse a través del velo. Pero lo más escalofriante es que la mujer flotaba en el aire. A pesar de que mi hermano estaba en shock, viendo la impresionante y espeluznante escena, logró reaccionar corriendo lo más fuerte que pudo. Volteaba hacia atrás mientras corría para ver si la mujer lo seguía, y podía verla cómo se acercaba hacia él flotando, hasta que por suerte logró llegar a una calle donde había poca luz, y cuando volteó, la bruja maligna había desaparecido. Decidió alejarse caminando rápido de ahí, y cuando llegó a una zona más protegida, se paró un poco para descansar, pues ya no podía respirar al correr tanto. Enfrente, donde se había parado para descansar, había una construcción, y mi hermano comenzó a sentir un mal presentimiento y muchos escalofríos. Dice que en el momento que decidió continuar su camino, algo atrajo su atención hacia dentro de la construcción. Pudo notar entre los escombros y la oscuridad unos pequeños ojos rojos asomándose de ahí viéndolo fijamente. El cuerpo de mi hermano nuevamente se paralizó, pero esta vez no era por el miedo. Realmente no podía moverse, como si estuviera en un estado de hipnosis. Pudo ver a la bruja salir de su escondite, descubriéndose el rostro del velo, y cada vez se acercaba más. La bruja tenía un rostro espantoso. Sus ojos eran blancos y sumidos, con una expresión como de asombro con la boca abierta y dientes afilados. Su cabello largo y negro. A punto de ser llevado por la bruja. Gracias a Dios tuvo un golpe de suerte, que en el momento, a lo lejos empezó a escuchar unos gritos, y esto hizo que mi hermano saliera de ese trance que lo envolvía. Logró reaccionar y correr aterrado después de lo sucedido. Cuando por fin llegó a casa, mis padres estaban preocupados y mis hermanas también, pues habían perdido a mi hermano, y lograron llegar desde antes pensando que él ya estaba en la casa. Mi hermano les contó lo sucedido en un llanto incontrolable. Desde esa noche, ellos se encerraron con mucho pavor a que la bruja regresara por él. Pero ahí no termina la historia. Al otro día, mi hermano hervía en calentura y deliraba horrible, balbuceando que la bruja se encontraba escondida detrás de la puerta para llevárselo. Mi mamá, preocupada, estaba con él a todas horas, y para tranquilizarlo, le puso San Martín de Porres en la cabecera. Al pasar 3 días, mi hermano no comía, no dormía, solo gritaba que la bruja seguía vigilándolo. Entonces, una señora de los rumbos se ofreció a curarlo del espanto. Dice mi madre que mientras lo curaban, la señora rezaba y justo en ese momento podían escuchar hacia afuera de la casa unos gritos y chillidos muy fuertes. También, el cuarto se sentía más frío de lo normal. Estuvieron rezando por un buen rato, hasta que mi hermano logró quedarse dormido. A la mañana siguiente, amaneció sin calentura y más tranquilo. Desde ese entonces, mi hermano lo recuerda con mucho temor, diciendo que es lo más horrible que le ha pasado en su vida. Ni siquiera las películas de espantos se comparan a lo sucedido. Relato de Lupita Salazar. Una bruja me acecha. Quiero contarles lo que en estos momentos me está sucediendo. No sabía si hacerlo,
pero en otras historias que he oído del canal, me he dado cuenta que no soy la única. Siento que necesito ayuda, y es porque tengo miedo que alguna bruja se lleve a mi bebé. En estos momentos estoy en mi segundo embarazo, y me había sentido muy bien hasta hace unas semanas, cuando las cosas empezaron a cambiar. Esta razón es porque comencé a despertarme en las madrugadas, siempre exactamente a las 3 de la mañana. Cuando recién empecé a despertarme a esas horas de la madrugada, era porque sentía la extraña sensación de que alguien tocaba mi panza de una manera brusca, y después alguien me susurraba al oído. No sé exactamente qué me decía, solamente escuchaba una voz. Al principio, la verdad no le tomaba importancia, ya que yo pensaba que era mi bebé moviéndose dentro de mi panza. Por eso sentía que alguien la tocaba. Y la voz, pues tal vez estaba soñando. Pero después de unos días experimentando lo mismo todos los días, comencé a dudar que fuera algo normal. Después, las cosas comenzaron a ser de sueños, a convertirse en algo real. Y es que en una ocasión, mientras dormía, ya no solo había sentido mi panza moverse bruscamente, sino que también sentía que alguien me tocaba los brazos y la cara. Y lo peor es que en ese momento yo ya estaba despierta. Pero lo extraño era que mi cuerpo estaba completamente paralizado. Por más que quisiera abrir mis ojos, no podía, como si no pudiera levantarme. Solo podía sentir unas escalofriantes manos rasposas por mi cuerpo. Estaba aterrada y no sabía qué estaba pasando. Intentaba hablar y la voz no me salía. Hasta que en un momento de desesperación pude abrir mis ojos y les juro que alcancé a ver por unos segundos una figura horrenda y oscura de una mujer parada junto al lado de mi cama. Como les mencioné, solo alcancé a ver su figura durante unos segundos, cuando ésta se desvaneció en una especie de humo y salió por la ventana. Estaba horrorizada. Comencé a gritar y a moverme histérica en la cama, cuando de pronto mi esposo despertó asustado al escucharme y le platiqué llorando todo lo que había sucedido. Él intentó tranquilizarme diciendo que solamente había sido un sueño y que tal vez era igual que las otras ocasiones, pero que esta vez había sido una pesadilla. Yo no lo creía. Realmente yo sabía lo que había visto y también sabía que era real, pero es difícil que alguien lo crea desde el punto que yo lo viví. Los días pasaron y esta última semana la he pasado espantoso. He seguido despertándome en las madrugadas, pero ahora sí he tenido horribles pesadillas hasta el punto de sentirlas. Por ejemplo, una noche soñé que me ahorcaban unas manos negras con dedos largos y puntiagudos, hasta el punto de no poder respirar, y realmente no podía respirar. Me desperté de golpe y comencé a llorar mucho del miedo que tenía. Mi esposo estaba muy dormido y no quería despertarlo para no molestarlo. Aparte, yo sabía que no lo entendería. Esa noche me quedé despierta hasta tarde. No quería moverme, ni tampoco quería cerrar los ojos. Solo veía a todos lados, pues tenía una escalofriante sensación de que alguien más estaba en el cuarto con nosotros. Pero en estos días me sucedió algo espantoso, y por esto es que estoy pensando que es una bruja, esperando la llegada de mi hijo. Yo trabajo en una tienda de autoservicio, y en uno de mis sueños estaba entrando a una bodega. Cuando estaba buscando algo, vi en una esquina una silla. Ahí estaba sentada una muñeca de títere escalofriante, parecida a la que sale en la película Annabelle. Al momento de verla de frente, quise salir de ahí porque sentía una presión en mi vientre, pero la puerta de salida había desaparecido. En ese momento, a la muñeca se le pusieron los ojos en blanco.
abrió la boca de una manera exagerada y luego gritó. Al mismo tiempo me desperté de golpe sin poder respirar, y cuando abrí los ojos, algo llamó mi atención hacia la ventana, y cuando volteo, vi un rostro oscuro asomándose, viéndome fijamente, con unos ojos brillosos iguales a los de un gato. Me quedé en shock durante unos segundos viendo esa escalofriante cosa, pero cuando reaccioné, empecé a gritar muy fuerte y a mover a mi esposo. Yo le gritaba apuntando con mi dedo hacia la ventana, pero mi esposo decía que no había nada ahí. La cosa que estaba asomada por la ventana había desaparecido. Mi esposo prendió el foco y se asomó, pero no había nadie ahí. Ahora siento un dolor horrible en la cabeza, como si me hubiera golpeado con algo muy fuerte. Y también, independientemente de mi bebé, mi cuerpo lo siento muy pesado, como si estuviera cargando con algo. No sé qué está sucediendo conmigo, pero lo que sí estoy segura es que una bruja anda detrás de mí. No sé a quién recurrir o cómo detener esto, pero la verdad, no conozco a nadie que sepa del tema. He pensado en ir con alguna curandera o algo así, pero no sé en dónde podré encontrar alguna. Y además, que no sea un charlatán, ya que nosotros no somos personas que recurren a esas cosas. Pero creo que en esta ocasión sí es necesario. Por favor, que alguien me pueda ayudar. Relato de Fernanda. El ritual de los cuervos. Esta historia que voy a contar le pasó a mi papá hace algunos años atrás. Él se encontraba muy alejado, estaba en la casa de un amigo suyo, ya que su esposa acababa de dar a luz unas semanas antes, así que decidió ir a conocer a su bebé. Estando platicando por un largo tiempo, las horas comenzaron a pasar y cada vez se iba oscureciendo más. Entonces, su amigo muy amablemente le ofreció quedarse en su casa por una noche para que no se regresara tan tarde. Aunque a mi padre le daba pena molestar, decidió aún así aceptar, ya que regresar de noche podría ser muy inseguro. Dice que le prestaron un cuarto y cuando estaba a punto de dormirse, comenzó a escuchar golpes fuertes sobre el techo. Se asustó porque pensó que alguien se quería meter a la casa de su amigo a robar. Entonces, al escuchar más de un paso caminar sobre el techo, decidió ir a despertar a su amigo para que defendieran juntos la casa. Mientras caminaba despacio intentando no hacer ruido por el pasillo que conectaba hacia los otros cuartos, se percató que los sonidos en el techo comenzaron a sonar más fuertes, al grado que parecía que el techo se caería. Aterrado, corrió al cuarto de su amigo e intentó despertarlo sin hacer ruido para no despertar a su esposa, pero dice que al hacerlo, su amigo no reaccionaba. Intentó hacerlo de muchas formas, moviéndolo, estirándolo, e incluso, desesperado, decidió despertar a su esposa, pero ninguno de los dos reaccionaba. Mi papá no sabía qué hacer, pero entonces se le ocurrió salir silenciosamente a buscar ayuda de algún vecino. Pero al hacerlo y alejarse un poco, se percató de algo que lo dejó helado. Sobre el techo de la casa de su amigo, había como una parvada de cuervos. Eran enormes, no eran para nada normales, y estos hacían como una especie de baile o ritual muy coordinados. Pisaban el techo y después hacían un brinco dando vueltas sobre su propio eje. Mi padre llegó a la casa del vecino más cercano que había, tocó desesperadamente la puerta. Cuando finalmente salió el vecino molesto por la hora, mi padre comenzó a platicarle todo lo que estaba sucediendo en casa de su amigo. Obviamente el vecino le creyó, pues decía que no era la primera vez que él se enteraba de algo así. Y lo aterrador fue cuando le dijo que esos extraños cuervos podrían ser brujas en busca de su bebé.
El vecino tomó su escopeta y salieron rápidamente para dirigirse a la casa del amigo de mi padre. Pero cuando llegaron, los cuervos habían desaparecido del techo. En realidad, parecía como si nunca antes hubieran estado ahí. Mi padre intentó nuevamente despertar a su amigo, y cuando finalmente lo logró, la esposa también despertó. Los dos se quejaban de un fuerte dolor del cuerpo y aún más la cabeza. Incluso, la esposa decía que batallaba para respirar. Cuando mi papá les contó todo, ellos se asombraron y corrieron a la cuna del bebé. Gracias a Dios, el pequeño ahí estaba acostado. El único problema, y por lo que todos quedaron impactados, era que el pequeño niño tenía su cuerpo cubierto como de puros chupetones. Si lo que realmente estaba en la azotea eran brujas, no lograron dormir a mi papá, y gracias a eso pudo conseguir ayuda rápidamente. Aún así, mi padre se enteró que el bebé de sus amigos estaba muy enfermo, pero gracias a que una señora fue a hacerle curación, el bebé se alivió, y en estos momentos se encuentra muy sano. Este fue mi relato. Espero que les haya gustado. Relato de Nadia. Mi novia la bruja. Todo comenzó en la preparatoria. Yo era un chico sin muchos amigos, pero en ese entonces me sentía afortunado, pues era novio de una de las chicas más guapas de la escuela. Por lo que nada me hacía falta, o bueno, al menos eso creía. A diferencia de mí, mi novia sí tenía amigas. Eran un grupo de 3, solían vestir de negro, escuchar música tipo dark gótica, jugar a la ouija y ese tipo de cosas que muchos consideran como raras. Para mí era muy divertido, pues tenía con quien juntarme en los recreos. Además de que también me gustaban los temas paranormales. Sin embargo, no era tan fanático como ellas. Mi novia y sus amigas solían juntarse fuera de la escuela en sus horas libres. Y en el recreo, solían hablar de hechizos que hacían a otros estudiantes de la prepa, si funcionaban o no, etc. A mí eso no me gustaba mucho, la verdad, pero no le tomaba importancia. Pues creí que solo eran juegos. ¿Qué tanto poder podían tener unas chicas de preparatoria? Una de las amigas a quien llamaré Rosy estaba enamorada de un chico con quien yo solía jugar soccer. Él era un poco mayor que nosotros, pero entraba a nuestra clase de química porque había reprobado. Siempre se juntaba junto a Rosy, y para ser sinceros, se llevaban muy bien. Rosy, con ayuda de las demás, le hacían conjuros a él para que también se enamorara de ella, pero al parecer no funcionaron, pues un día él llegó con la novedad de que tenía novia, una chica que no era de la escuela. Rosy estaba muy triste, por lo que mi novia y otra chica le sugirieron hacerle magia negra al chavo para que éste rompiera la relación. Rosy no quería y no aceptó, porque realmente ella lo apreciaba. Además que de las 3, ella era la más noble, o más bien, la única. Al día siguiente, mi novia me pidió que consiguiera una prenda de ese chavo, pues habían decidido ella y la otra amiga hacer el hechizo por Rosy. Yo obviamente no quería, pero ella siempre me convencía de todo. No sabía por qué razón no le podía decir que no. Incluso, en una ocasión, le tuve que robar un collar a mi abuela, porque mi novia lo quería usar en la boda de su prima. Así que durante unas retas de soccer en la que ambos jugábamos, tomé un tiempo para ir al vestidor, abrí su mochila y saqué un calcetín que encontré, se lo llevé a mi novia y regresé a las canchas a jugar. Sin darme cuenta que al entregar ese calcetín fue como entregar mi alma al diablo, pues a partir de ahí mi vida se vino abajo.
y la culpa me carcome día a día. Al día siguiente, la preparatoria amaneció con la funesta noticia de que aquel chico a quien yo le había robado el calcetín había muerto en un accidente de carro. Fue horrible como sucedió, al igual que improbable, por lo que omitiré los detalles por su privacidad. Yo me quería morir, pues a pesar de que no estaba seguro que era obra de la magia negra, en la cual indirectamente fui partícipe, yo sentía que sí. Así de mal como yo me sentía, Rosy también. Estaba destrozada. Salió llorando del baño. Mi novia y la otra chica solo estaban serias en el salón. Yo creo que no se imaginaban hasta dónde habían llegado. No encontraba ni las palabras ni la valentía para enfrentarme a mi novia hasta la hora de la salida. Cuando ella estaba sola, le pregunté si habían sido ellas, y llorando, me dijo que sí. Me dijo que el hechizo que hicieron era para que él volviera con Rosy, pero había una tipo cláusula donde si no era así, solo cosas malas y muerte llegarían a él. Eso era parte del conjuro. Rosy dejó el periodo escolar y ya no volvimos a verla. Solo sé que se cambió de escuela. Yo la quería contactar para ver cómo estaba, pero mi novia no me lo permitía. La odiaba por haberlas dejado. Ya sé qué están pensando. ¿Qué tipo de persona soy por haber seguido con esa relación? La verdad es que yo la quería terminar, pero no me atrevía, pues le tengo miedo. Temía acabar como aquel chico, o peor aún, que mi familia lo hiciera. Gracias a Dios, al terminar la preparatoria me cambié de ciudad, pues logré conseguir una beca en una buena universidad. Pensaba que tal vez la distancia y el tiempo podrían hacer que ella se cansara de mí y me terminara. Pero después de 4 años, no ha sido así, y creo que nunca lo será. Cada que llegan las vacaciones, debo de regresar a mi pequeña ciudad, donde mi novia, a quien amo y temo a la vez, me espera. Relato anónimo. El tecolote. Esta historia que les voy a relatar sucedió en el año 2004 en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, y es completamente real. En estas tierras hay un pueblo que tiene pocos habitantes. En las noches siempre han sucedido cosas extrañas. No sé si sea superstición o no, pero siempre se ven misteriosas luces que provienen del monte. Y aparte, es un lugar lleno de enormes lechuzas y tecolotes. Siempre se ha rumorado por el pueblo que estos seres rasguñan los techos de las casas e incluso se te quedan viendo de una forma espeluznante. Aunque estos detalles los encuentro escalofriantes, la historia que me dejó marcada sucedió en el rancho de mi abuelita, donde mi familia y yo nos quedamos durante un tiempo en una casa que estaba separada de la principal. Se encontraba en la esquina del terreno. En ese entonces, había un señor que vivía por esos rumbos, pero era muy raro y de pocos amigos. Le decían el trolo, porque solo salía de su casa para comprar alcohol, y las pocas veces que se le veía, estaba borracho. Al principio mi hermanito y yo por las noches nos quedábamos a dormir en casa de mi abuelita porque ella estaba sola, así que nosotros le hacíamos compañía la mayor parte del tiempo. En una ocasión, cuando estaba a punto de oscurecer, mi hermano y yo salimos de nuestra casa para dirigirnos a casa de mi abuela. En el camino, comenzamos a escuchar ruidos detrás de nosotros como si alguien nos siguiera. Nos dio tanto miedo que nos regresamos corriendo hacia nuestra casa para decírselo a mi padre. Mi papá salió de la casa con una pistola que guardaba en caso de emergencia, pues pensó que alguien nos quería hacer algo. Yo salí detrás de él
y recuerdo bien que arriba de un frondoso árbol estaban parados un tecolote y una lechuza. Estaban enormes, no parecían ser animales normales. El tecolote se nos quedaba viendo con una expresión de enojo que te causaba escalofríos. Mi papá trataba de espantarlos, pero estos no reaccionaban ante nada. Mi padre, en su desesperación, decidió ahuyentarlos aventando un balazo, pero estos no se movieron para nada. Mi padre aventó otro tiro en el árbol para ver si así se iban, pero sin querer le dio al tecolote que cayó enseguida, mientras que la lechuza se fue de ahí volando. Mi papá y yo nos acercamos para verlo bien e intentamos moverlo con un palo, pero no se movía. Decidimos recogerlo para enterrarlo, cuando de pronto llegaron unos primos ya grandes para ver qué pasaba. Mi padre les platicó todo, y ellos decidieron llevárselo para quemarlo en una fogata. Mi hermano y yo nos fuimos con ellos porque pasarían por la casa de mi abuela y aprovecharíamos para que nos dejaran ahí. Antes de dejarnos, a uno de ellos se le ocurrió quemarlo en un lugar que vio en el camino. Así que tomó el diésel que mi papá le había dado y empezó a prender el tecolote. Lo impresionante es que el tecolote seguía vivo y empezó a brincar con llamas en su cuerpo hasta que cayó completamente muerto. Yo tenía miedo y les decía a mis primos que nos fueran a dejar con mi abuela, y así lo hicieron. Ya no supe más después de esto. A la mañana siguiente, me desperté con la noticia de que Trollo, el borracho que anteriormente les mencioné, había fallecido, pero me sorprendió aún más en la forma que sucedió. Pues me dijo mi abuela que lo encontraron quemado y con un disparo en el cuerpo cerca de la propiedad. No lo podíamos creer y mi abuela también estaba impresionada porque la noche anterior le habíamos contado lo sucedido con el tecolote. No sabemos la realidad de las cosas, pero sacamos nuestras propias conclusiones. Pensamos que Trollo era ese tecolote. Incluso su propia hermana alguna vez dijo que él era muy extraño. No quería que nadie lo visitara, ni siquiera su propia familia. Se aislaba mucho de la gente, y el interior de su casa era demasiado oscuro. Su hermana también llegó a comentar que se le hacía extraño que nunca cerrara la ventana de su cuarto, aunque hiciera frío o estuviera lloviendo. Muchos habitantes del pueblo aseguran haberlo visto aún con vida, y cuando él se percata que lo ven, huye hacia el monte. No sabemos si realmente él era esa ave, o si existen los brujos que se convierten en estos seres. Pero esto en realidad pasó, y fue un hecho que nos asustó mucho. Relato anónimo.